Buenos días, Moisés. Muy bien, gracias a Dios. Mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos escucha a través de este importante medio de comunicación y también a través de las redes sociales. Pero es un gusto compartir contigo otra vez esta entrevista. Una vez más el agradecimiento que nos acompañe tan temprano. Comenzamos nuestra plática con el ministro de Obras Públicas y tal vez el primer tema a abordar es el recorrido que dieron la semana pasada por el periférico Gerardo Barrios en San Miguel. Sí, el periférico Gerardo Barrios es una importante obra para todas las familias que viven en el oriente del país porque va a cambiar los tiempos, los costos de transporte, la calidad de vida de la población, porque al final cuántas horas pasan en tráfico, solo el hecho de ingresar a la ciudad de San Miguel, y con esta nueva carretera pues vamos a reducir todos esos tiempos, al menos en 30 minutos según los datos de proyección que nosotros tenemos. De hecho, incluso con lo que se inauguró ya en este momento, pues ya se ha notado una reducción en el tráfico vehicular que se daba día a día. La carretera la teníamos a 2 carriles, un tramo de la carretera Panamericana, justamente antes de ingresar a San Miguel, desde Moncagua hasta el desvío del Obrajuelo, y le hemos ampliado en este momento a 4 carriles. El proyecto del periférico, de hecho, es la obra de infraestructura vial más grande que se ha desarrollado en el oriente del país en los últimos 50 años. Y está compuesta por 21 kilómetros que comprenden 4 etapas o 4 fases. La primera es la que acabamos de inaugurar en este momento, que son 3.46 kilómetros de ampliación de 2 carriles a 4 carriles, justamente antes de ingresar a San Miguel. Y con eso vamos a empalmar la Roosevelt a 4 carriles, porque la Roosevelt ya está a 4 carriles. Luego de esto estamos digamos la otra etapa, la fase 2, que ya está en ejecución, porque ya todas sus etapas están en ejecución. En este momento incluye un paso a desnivel, que es el que se está construyendo en este momento, y una nueva carretera de cerca de 8 kilómetros. La fase 3 incluye otros 9 kilómetros, con los que vamos al final 17 kilómetros nuevos de carretera, si uno suma la fase 2 y la fase 3. Entonces, el proyecto en sí, para comprender un poco mejor, incluye la ampliación de 3.46 kilómetros más la apertura de una carretera nueva de 17 kilómetros con un paso a desnivel. Que bordea la ciudad. Que bordea la ciudad, que la idea es que no se tenga que ingresar por San Miguel, que el tráfico pesado, igual las familias que quieren ir hacia la Unión o hacia Honduras, no tengan que ingresar por San Miguel, sino que puedan irse a través de una carretera nueva. Entonces, y de igual manera los que vienen de la Unión y quieren ir hacia San Salvador, o incluso aunque quieran ingresar a San Miguel, se les va a hacer más fácil por este bypass que va a aliviar los tiempos, los costos de transporte y el tráfico vehicular que se genera día a día en la carretera existente. Entonces, es muy importante decirlo que son 21 kilómetros, es decir, si se puede comparar este proyecto, uno puede decir, bueno, por ejemplo, el proyecto Camino a Sur City son 6.5 kilómetros. Es decir, estos son 21 kilómetros de carretera, con una inversión de 160 millones de dólares. Es decir, es un proyecto gigante para el oriente del país. Y lo importante es que en este momento ya está en ejecución. Y la fase 4, que también está ya en ejecución, es la construcción de 2 puentes. Esos 2 puentes conectan la misma carretera de 17 kilómetros que se está construyendo ya. Entonces, uno sobre el río Grande de San Miguel, porque la nueva carretera pasa por un río, entonces había que construir un puente, y el otro sobre el río Taiziguat. Son 2 puentes grandes, el del río Grande de San Miguel es de 110 metros de longitud y el del río Taiziguat es de 105 metros de longitud, más sus accesos. Entonces, son puentes con una inversión de cerca de 24 millones de dólares, solo los 2 puentes. Contempla una serie de obras y tecnología de primer mundo que se va a realizar en el sector para poder garantizar también que este bypass puede estar muy pronto habilitado para la población en su totalidad. Lo importante es que ahorita ya la primera fase ya concluyó y ya los migueleños pueden gozar de esta obra que fue prometida por años y nadie lo cumplió. En los gobiernos de Arena se prometió, no se cumplió. En los del FMLN también se prometió y tampoco se cumplió. Y con el descaro todavía de que fueron a poner hasta la primera piedra. Y llegó el exalcalde de San Miguel, llegó el ex vicepresidente de la República, dijeron que lo iban a hacer y al final no había nada. Es más, ni tan siquiera una empresa contratada cuando llegamos. Es decir, si de verdad ellos hubieran ejecutado el proyecto, pues hubiéramos visto maquinaria, equipo y un proyecto en ejecución, pero no, todo lo contrario. Es más,
¿Por qué nosotros tuvimos que sacar luego la fase 2, la fase 3 y la fase 4? Porque ni tan siquiera el diseño se había terminado del proyecto. No había diseño. Entonces tuvimos que terminar el diseño del proyecto para poder comenzar con la construcción. Derechos de línea tampoco había, derechos de terreno, ni nada. ¿Algunos? La mayoría, al menos el 90%, no estaban adquiridos, ¿verdad? No estaban adquiridos. Tuvimos que hacer la adquisición de todos los derechos, y de la fase 1. De la fase 2 y la fase 3 y la fase 4 no estaba ninguno porque no había diseño. Entonces tuvimos que terminar el diseño y ya con el detalle dónde iba a pasar la carretera y empezar a comprar cada uno de los terrenos. Debemos de pensar en este periférico como el que se ubica en la ciudad de Sonsonate, en el que evita que uno entre a la ciudad. Y la pregunta es hacia la parte norte de la ciudad de San Miguel o hacia el sur de la ciudad de San Miguel? Es hacia el norte, me imagino. Hacia el norte que se va a dirigir esta carretera. Va a llegar hasta la autopista El Papalón. Si algunas personas se ubican, es un lugar bastante conocido y la idea es bordear la ciudad de San Miguel para que podamos reducir el congestionamiento vehicular. Nosotros estimamos que en esta carretera van a circular cerca de 20.000 vehículos en promedio diario. Eso significa que esos 20.000 vehículos que antes ingresaban a la ciudad de San Miguel ya no van a ingresar por ahí. Y eso va a generar una gran descongestión vehicular. Además de que el presidente no anunciaba solo este proyecto que estamos construyendo en este momento, sino que mencionaba incluso la construcción de 3 pasos a desnivel. Uno que ya lo estamos construyendo en Quelepa, que es el que le da ingreso a esta nueva carretera de 17 kilómetros nuevos que estamos construyendo. El otro que va a estar justamente en el redondel de los Leones, ex redondel de los Leones, ahora Monseñor Romero, y en el Triángulo. Esos 2 sectores que se generan un fuerte congestionamiento vehicular en San Miguel y que además son el ingreso y la salida de la ciudad, también van a ayudar a aliviar el tráfico. Algo importante que hay que mencionar es que en San Miguel nunca se ha construido una infraestructura como un paso a desnivel y esta va a ser la primera vez en la historia de San Miguel y en el oriente. Y no solo se van a construir 1 o 2 pasos a desnivel, se van a construir 3 pasos a desnivel que ya estamos trabajando en ellos, uno en Quelepa, que ya se está haciendo la obra, y los otros 2 en este momento están en su etapa de diseño de ingeniería para muy pronto comenzar también con su construcción. El monto total, me dice usted, son 160 millones. Son 160 millones, eso incluye... ¿Qué habían sido obtenidos, que habían sido otorgados y autorizados? Los fondos habían sido obtenidos allá por el año 2014, que se habían hecho la gestión. Lamentablemente pasó 2015, 2016, 2017, llegaron a 2019 y no hicieron nada. Es más, ¿por qué llegó el vicepresidente de la República a San Miguel a poner la primera piedra? Llegaron porque, ahí por el mes de enero, porque ya estaba a vísperas la campaña política, ¿verdad? Entonces estaban preocupados que iban perdiendo en las encuestas. Al final igual terminaron perdiendo y casi desapareciendo. Pero bueno, ¿cuántos años pasaron para que se pudiera hacer esta obra? Lamentablemente no se hizo, ni tan siquiera se terminó el diseño. Entonces, igual el Bypass de la Libertad, cuando llegamos tuvimos que contratar una nueva empresa para que ejecutara la obra, porque cuando llegamos ni máquinas habían, pues, ¿verdad?, en la ejecución del Bypass. Son proyectos que lamentablemente, por ejemplo, el Bypass lo dejaron abandonado, este caso ni tan siquiera se había comenzado, pero que ahora con el gobierno del presidente Nayib Bukele estamos haciendo todo lo necesario para poder llevar a ejecución estos proyectos. Camino Sur City ya está terminado, el Bypass de San Miguel, el periférico Gerardo Barrios ya en su primera fase ya se concluyó y esperamos muy pronto concluir las otras fases que van a tener un gran impacto para la vida de todo el oriente del país. Termíneme de corregir, tengo dudas. Bueno, se está modernizando el acceso al oriente del país. Si hablamos del aeropuerto hacia el oriente, hay una carretera de la que prácticamente ha terminado ya. Ahora, en el caso de la Panamericana, llega a este punto donde empieza el Bypass de San Miguel, pero todo el carretera antes de ese punto es todavía carretera vieja, ¿verdad? Aunque sí creo que tiene 4 carriles. ¿Habrá algunos pedazos de 2? Sí. Nosotros ahorita estamos, de hecho, trabajando en un diseño de ingeniería para poder ampliar algunos tramos a 4 carriles. Incluso el presidente mencionaba algunas obras que se van a hacer para poder mejorar la conectividad. Por ejemplo, la carretera que va al Cuco se va a ampliar a 4 carriles. También la carretera que sale justamente para el sector de la Unión
estamos proyectándola ampliarla a 4 carriles. ¿Por qué esto? Porque primero sabemos cuánto tiempo ha pasado el oriente del país abandonado, es decir, décadas en los cuales no, se ha hecho muy poco para las familias del oriente. Y en este caso todavía podemos ver, por ejemplo, de San Vicente a San Miguel, la carretera está a 2 carriles. Nosotros concluimos con los fondos del milenio la ampliación de Comalapa hasta el desvío de Zacatecoluca a 4 carriles. Lo encontramos en un 30% y ahora ya está en un 100%. Pero de Zacatecoluca hasta Usulután todavía está, por ejemplo, a 2 carriles. Entonces, obviamente estamos viendo el tema de elaborar diseños de ingeniería, de hacer todos los estudios de factibilidad, que de hecho hemos venido trabajando desde el Ministerio para poder garantizar que estas obras puedan ejecutarse, al menos como, tal vez no se van a hacer todas al mismo tiempo, diferentes temas, ¿verdad? No podemos bloquear todos los accesos hacia San Miguel, porque si no sería una gran congestión vehicular. Entonces, además de que hay que obtener ciertos recursos para poder financiar ese tipo de proyectos, pero lo importante es que estamos trabajando, es decir, están avanzando las posibilidades, están avanzando los diseños de ingeniería y muy pronto se van a anunciar nuevas obras también que se van a estar ejecutando. Con respecto a la Unión, pues se rehabilitó un tramo desde el desvío de Santa Rosa hasta La Matío, 6.7 kilómetros aproximadamente con los fondos del milenio. Y en este momento, en ese sector, estamos haciendo unos trabajos ya con fondos del Ministerio de Obras Públicas en la construcción de un nuevo recinto fronterizo. De hecho, ya el recinto fronterizo lleva un 80% de avance aproximadamente y se están haciendo todas las tareas para poder concluirlo lo más pronto posible. Esta es una obra que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y específicamente la Dirección de Aduanas, quien da parte del acompañamiento técnico, nosotros en temas de infraestructura y ellos en términos de tecnología, porque la idea de estos recintos fronterizos que se están construyendo, que al final son 2, uno en Anguiatú, que nos va a mejorar nuestra conectividad con Guatemala, y otro en el Amatillo, que nos va a mejorar nuestra conectividad con Honduras. La idea es que tengan tecnología de primer mundo y que ya las mercancías nos pasen 72 horas en promedio, que es lo que normalmente pasa esperando el paso, sino que sea el tránsito más ágil. Además, que con estas aduanas también se va a garantizar, de hecho son 2 aduanas las que se van a tener. Por ejemplo, en el Amatillo, una solo para el transporte de carga y otra para el sector turístico. Entonces, eso es bastante importante porque va a aliviar todo el tráfico vehicular que normalmente se genera y eso de alguna manera reduce también los tiempos y costos de transporte, lo cual nos va a hacer al final más competitivos y con menores costos de las mercancías, y eso significa un incremento en las exportaciones, y el incremento en las exportaciones al final es más empleos para todos los salvadoreños debido al crecimiento económico. Exactamente. Ministro, bueno, tenemos muchos temas más que hablar, pero quiero comentarles lo que nos escriben. Es un llamado vehemente y de urgencia que le hacen de Quinta de Planes de Rendero. Dice, ¿será que nos pueden ayudar? No tenemos obra y tampoco plásticos. Así estamos y con el peligro encima. ¿Qué más tendría que pasar? Y nos muestran estas imágenes que tal vez las va a poder ver en pantalla en algunos segundos, donde algunos trabajos se verán desarrollados porque creo que se estaba delavando el terreno. Se pusieron plásticos, pero los plásticos se han roto con el tiempo. Al final hacen también el llamado para el alcalde de Jorge Mejía, que es el alcalde de Panchimalco, para que gestione con urgencia, involucre y busque soluciones para este problema. Sí, hay algo importante de Quintas Doradas, de hecho conozco muy bien el problema. Tenemos un talud inestable que debido a las diferentes lluvias hubo un desprendimiento en algún momento en la zona, y no solo ahorita, sino que también en el tiempo han habido diferentes desprendimientos. Esto ya viene de más de 10 años aproximadamente. El sector es parte de un terreno privado, no es un terreno público, pero estamos haciendo todas las tareas para poder trabajar de urgencia, para poder hacer las obras de mitigación, de estabilización del talud. De hecho, hay una obra que nosotros hemos sacado a licitación pública y que las empresas esperamos que este mes de noviembre, más o menos el 10 de noviembre, se van a presentar las ofertas de las empresas. Y luego de la presentación de ofertas, pues hay que hacer todo el proceso de evaluación, adjudicación, y la empresa constructora va a tener 10 días para el diseño y luego el diseño pues va a poder comenzar con la ejecución del proyecto. Hay varias cosas, ¿verdad? Uno, que normalmente en invierno se hace muy difícil hacer algunos trabajos de mitigación.
En este caso, pues tuvimos que conseguir los recursos necesarios para poder sacar el proyecto a licitación pública. Hoy que ya lo tenemos en licitación, pues ya el proyecto se va a convertir en una realidad, pues porque ya se tienen los recursos, ya el proyecto está en licitación. Hay varias empresas interesadas que incluso han ido a hacer una visita técnica al lugar y esperamos que a más tardar el 10 de noviembre se presenten esas ofertas para luego comenzar con la construcción del proyecto. Lo importante es que la obra se va a hacer, sabemos el riesgo latente que existe, que no viene de ahorita, sino que ya viene de años, pero lo importante es que hoy sí se les va a dar una solución adecuada a todas las familias de Quinta Dorada. Y permanente. Permanente. No ha sido olvidado entonces para los amigos de Quinta Dorada. No, es más, incluso nosotros hemos estado viendo esa problemática ya prácticamente desde principios de este año y sabemos lo difícil que es. Lo que sucedió al principio en el presupuesto del año 2022 es que la Asamblea Legislativa anterior nos quitó algunos recursos para obra pública. Es más, bueno, a todo el gobierno le recortó cerca de 170 millones de dólares de inversión pública. Entre ellos iban para el Ministerio de Obras Públicas 53 millones de dólares para Cárcavas. E incluso no aprobaron también los fondos de Fomilenio. Y el Ministerio de Obras Públicas lo que tuvo que hacer es asumir con los recursos propios la contrapartida de 53 millones. Es decir, para poder continuar con esos proyectos de Fomilenio. Entonces eso de alguna manera hizo que nos quitaran los proyectos que teníamos. Ahora bien, con los remanentes de las diferentes licitaciones de proyectos que el Ministerio ha estado realizando, con esos remanentes pues hemos logrado obtener cerca de 300 mil dólares para poder ejecutar una obra importante en ese sector y solucionar de una vez por todas el problema del talud. Ya no solo llegar a poner plástico, sino que voy a hacer una obra de mitigación. Muy bien. Rafa Durán nos dice, y le agrego esta pregunta también porque quiero agregar un comentario. Ingeniero, buenos días. ¿Podría preguntarle al ministro el por qué no hay un plan de colocación de tapaderas faltantes en las calles? El Boulevard del Ejército, Tunuchapa, Hugo Chávez en Ilopango, Carretera del Puerto de la Libertad. Hay varios y llevan años estando así. Yo no sé si agregarle el comentario. ¿Es que acaso hay alguna especie de mafia o banda que está robando estas tapaderas y se están metiendo en chatarreras? Lo agrego como comentario personal. Sí, bueno, nosotros hemos puesto incluso hasta de plástico y hasta de plástico y hasta las de plástico se llevan, que tienen un valor prácticamente nulo, ¿verdad? Pero aún así se llevan las de plástico. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo ahora? Pues estamos soldando las tapaderas para que sea mucho más difícil que las puedan quitar. Sí tenemos un plan por parte de Fovial. Lo que sucede es lo siguiente. Normalmente hay rutas que son municipales y hay rutas que son del Ministerio de Obras Públicas. Cuando nosotros llegamos al ministerio, vimos que Fovial, por ejemplo, que tiene asignadas diferentes rutas. De hecho, lo que se hace en Fovial es que se subcontratan diferentes empresas, cerca de 32 empresas al año, que atienden todas las rutas a nivel nacional, cerca de 7.000 kilómetros aproximadamente. Entonces, en esos 7.000 kilómetros que se atienden, no se consideraban dentro de las partidas la colocación de tapaderas. Ahora nosotros hemos considerado este tipo de factor que es sumamente importante, pero por ejemplo empezamos a poner tapaderas de plástico, pues se la empezaron a robar y ahora pues estamos utilizando otro tipo de metodología. Estábamos viendo en las imágenes que había algunas tapaderas en algunos sectores que mencionan que se las han robado, entonces vamos a ir a revisar y verificar e instalar las nuevas tapaderas como lo hemos estado haciendo. De hecho, para este año 2022 pensamos hacer un recambio de la mayoría de tapaderas en diferentes sectores porque sabemos que así como están, pues se los pueden volver a robar. Lo que ha estado sucediendo es que con esta metodología que hemos llegado a soldar, hemos visto que ya no se da el problema, pero no las hemos cambiado todas de una sola vez, sino que prácticamente las que se han ido robando, ¿verdad? Pero vamos a hacer un recambio total para poder garantizar que este tipo de cosas no se esté repitiendo, porque sabemos que muchas veces pueden generarse accidentes debido a la falta de tapadera, se pincha una llanta o cualquier tipo de eventualidad que puede ocurrir en alguna carretera y que no queremos que suceda alguna tragedia, más en tiempos de lluvia donde se vuelve incluso más complicado transitar. Sí, no se ven también. Firecracker y de los temas que estamos hablando, excelentes obras en el oriente. Para el occidente, ¿cuál es el plan? Necesitamos también mejorar la infraestructura vial. Y agrego a esto, ¿el Claudia Lars está operando ya completamente? El periférico Claudia Lars en este momento está a punto de concluirse. De hecho, ya llevamos un 94% de avance de todo el proyecto.
y esperamos que a finales de este año ya esté libre la carretera para que puedan transitar todas las familias que vienen de Santa Ana, Huachapán, Sonsonate y algunos municipios de La Libertad como Zacacoyo, Lourdes, que van a ser beneficiadas con este proyecto y que normalmente las familias tenían que pasar horas y horas en el tráfico y pues ahora se va a aliviar un poco con esto. ¿Por qué digo un poco? Porque no es la solución permanente, sino que también queremos hacer otra obra importante que es la ampliación de la carretera panamericana justamente en el tramo de Los Chorros, que es el nuevo proyecto que esperamos a sacar a licitación muy pronto. De hecho ya nos han entregado el diseño de ingeniería y ahorita estamos ya en la evaluación y la revisión de ese diseño. Entonces, obviamente a la empresa diseñadora se le dan ciertas observaciones, si es que hay, y si se así va, pues va a tener que subsanar esas observaciones para luego nosotros poder sacar a licitación pública la construcción, porque no vamos a sacar estudios ahorita, no es que vamos a diseñar, sino que ahorita lo que vamos a hacer este mismo año es a sacar a licitación la construcción ya de la carretera de Los Chorros, para que el próximo año, a más tardar, ya empecemos a construir. Las familias del occidente van a ver maquinaria, equipo, ya realizando todas las obras necesarias para la ampliación de la carretera y para la construcción del viaducto Francisco Morazán. Esta es una ampliación, un trabajo, una obra de varios años. Son 2 años, son 2 años de construcción lo que estimamos. Es un proyecto de gran envergadura, sabemos que al final, de alguna manera, cuando uno realiza trabajos de esta magnitud, pues también genera una interrupción en el tráfico considerable. Ahora bien, se van a hacer todas las actividades necesarias, ya tenemos un plan de tráfico nosotros que hemos pensado para los diferentes trabajos que se van a realizar, pero también las empresas constructoras que resultan adjudicadas, ellos nos van a dar también propuestas sobre los planes que se deben de realizar, pues puede ser cambio de horario entre subida, bajada, etcétera, ¿verdad? Las que se están considerando, pero va a depender al final de la aprobación que le demos a la empresa constructora, de acuerdo a las diferentes alternativas que ellos nos den y de acuerdo también si es que la que nosotros tenemos no es la mejor o hay una mejor que la que tenemos en este momento. El establecer horarios de subida y horarios de bajada y el resto que tomen rutas alternas, pues, porque es menos la cantidad de vehículos. Para el caso en las tardes es más la gente que está viajando hacia el occidente que la que está entrando a San Salvador. Sí, es correcto. Aunque ¿Cuántos vehículos son los que circulan? 60.000 en promedio diarios. Diarios. Entonces, de hecho, nosotros hicimos unos estudios con el BID, al final fue una donación del BID, nosotros solo dimos parte del acompañamiento y ellos sacaron los datos origen-destino de la población que ingresa al área metropolitana de San Salvador. Y uno de los datos curiosos es que en la carretera de Los Chorros se identificó que es el lugar donde más vehículos ingresan al área metropolitana, mucho más que el sector de Soyapango. Normalmente se creía que el sector de Ilopango y Soyapango es donde más personas ingresan hacia el área metropolitana, pero en realidad es en la carretera de Los Chorros donde tenemos un mayor ingreso. Y es obviamente por todas las familias que viven en el occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, que está más cerca que todo el oriente del país y además tenemos una mayor cantidad de población que está viniendo hasta esta zona. Además que tenemos Lourdes, que muchas personas solo se quedan a dormir a Lourdes y vienen a trabajar hacia San Salvador, ¿verdad? Entonces, y el segundo lugar es Soyapango, eso sí, ¿verdad? El segundo lugar donde más ingresos tenemos hacia San Salvador. Y el tercer lugar es el sector del Constitución, porque tenemos todas las familias de Apopa, Aguilares, mexicanos, etcétera, que ingresan hacia el Gran San Salvador y que uno puede pasar por el Constitución y ve una gran cantidad de vehículos que están transitando y una fuerte congestión vehicular que se da día a día. Entonces, por eso es que también se está trabajando en diferentes proyectos. Por ejemplo, en este caso, en el ingreso del occidente, en la carretera de Los Chorros, que se va a ampliar más, el periférico Claudia Lars, que lo vamos a terminar a finales de este año. De hecho, es una carretera de 10 kilómetros que va a garantizar que todas las familias de Sonsonate no tengan que ingresar por Lourdes ni por Ateos, sino que ingresen directamente por una nueva carretera. Además, que toda la carga que viene del puerto de Acajutla ya no ingrese por Lourdes, sino que puede ingresar también por esta nueva ruta y eso va a cortar los tiempos de traslado de las mercancías y por ende los costos también se van a abaratar. Entonces es importante mencionar esto porque la idea de los proyectos al final que estamos ejecutando tienen una visión clara y la visión clara es ir mejorando la movilidad de todos los ciudadanos con datos que ya provienen de estudios serios que se han realizado con el Banco Interamericano de Desarrollo, estudios que se han trabajado desde el Viceministerio de Transporte sobre el tráfico vehicular
y con esto se están delimitando soluciones. Ahora bien, lo que sí tenemos claro nosotros es que la infraestructura de carreteras al final no va a ser la solución permanente. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de la carretera Los Chorros, estamos seguros que hay que intervenirla. Hemos visto muertes de salvadoreños por los diferentes derrumbes. Hemos visto cómo la carretera ya no da abasto para el tráfico vehicular que se da y se genera día a día. Más de 60.000 vehículos que ingresan. Pero tenemos que hacer una apuesta directa al sector transporte, a mejorar y modernizar el transporte. Esa es la solución que han dado los países del primer mundo y que les ha funcionado. Es decir, incluso en Tokio, por ejemplo, millones y millones de habitantes que viven en la capital y que al final solucionan el problema con un sistema de metro. Nosotros tenemos menos gente y a nosotros nos cuesta movernos más que las familias que viven en Japón, por ejemplo. Y podemos incluso delimitar una misma área y al final a nosotros nos va a costar siempre más movernos porque no tenemos un sistema de transporte moderno. ¿Cuál es la alternativa que tiene la población ahorita sobre el sistema de transporte? Es decir, utilizan el bus porque es la única, lo único que pueden utilizar ahorita, pero muchos prefieren incluso utilizar una motocicleta o buscar, en la medida de las posibilidades, comprar un vehículo. ¿Por qué? Porque saben que el transporte es ineficiente, por diferentes motivos, ¿verdad? De todo lo que se da en el transporte público a nivel nacional, que obviamente se está trabajando con el Ministerio de Seguridad Pública para garantizar una mayor seguridad, que nosotros hemos metido a la Asamblea Legislativa una serie de reformas para hacer un cambio sustancial en el sector transporte, porque tenemos que tener leyes más duras y más sólidas para poder garantizar que de verdad el sistema de transporte pueda ser modernizado, que hayan revisiones técnicas vehiculares y que las unidades no circulen si no se hace esta revisión técnica vehicular, al menos cada año, y no se pueda renovar la tarjeta de circulación si no lo hacen. Eso actualmente no existe, no es parte ni tan siquiera del proceso de contratación de las diferentes líneas que se dan por parte del viceministerio. Hay que ponerlo por ley, entonces eso es lo que se ha pedido a la Asamblea para poder irlo modernizar, además de una serie de cosas. Pero lo que quiero decir es, sabemos que sí en algunos lugares se va a construir infraestructura, pero no es la solución de todo. Por ejemplo, vamos a construir 7 pasos de nivel en el área metropolitana. Ya adjudicamos 4 de ellos y uno ya lo adjudicamos a construcción, que es el del redondel Utila. De hecho, ahorita la empresa está haciendo todos los estudios de geotecnia para la revisión del diseño, de la parte del diseño, está haciendo topografía, entre otro tipo de cosas, y esperamos que ya en unos días veamos maquinaria, veamos equipo, ya realizando todas las tareas necesarias. Obviamente vamos a tratar de avisar con anticipación para poder avisarle a la población que vive en ese sector debido al tráfico vehicular que se puede generar. La que circulan por ahí me consta, ministro. ¿Han hecho medición de cuántos vehículos circulan o utilizan esa carretera al puerto? Cerca de 30.000 vehículos en promedio diario. Sí. 30.000 vehículos. Lo que se va a tener ahí es un paso en altura para quienes van ¿de qué? De San Salvador hacia el puerto. Y el resto quedaría igual, ¿verdad? El resto quedaría igual porque ahí sí tenemos una carretera libre. ¿Hay tráfico corrido? Hay tráfico corrido. Y vamos a hacer un acceso también para todos los que vienen del puerto y quieren ingresar hacia Santa Tecla, para que sea un acceso más directo. En la construcción se ha contemplado, en este caso el paso a desnivel del Utila, poder tener 2 carriles siempre disponibles. Es decir, a pesar que se va a estar interviniendo en el redondel y que de alguna manera vamos a intervenir parte de la carretera porque hay que hacer las rampas de acceso del paso a desnivel, pero se van a garantizar siempre que se tengan los 2 carriles disponibles para no generar más caos vehicular del que se genera ya ahorita que no hay ninguna construcción, ¿verdad? Entonces, sí estamos pensando en eso, entre otro tipo de cosas. Obviamente en el tiempo de construcción sí va a estar cerrado el redondel por los trabajos que se van a estar realizando. Señor, el tema que es obligado a la pregunta, y usted lo adelantaba, no hay un sistema de transporte colectivo que sea eficiente en el país. En el caso de Citrans, ¿en qué momento se encuentra? Porque debo entender que hubo una multa que fue impuesta, creo que el año pasado, pagadera a finales de año, y no sé al final en qué quedó. Sí, ahorita se le ha puesto una multa de $600.000 a la empresa, y es porque no ha estado brindando el servicio a los usuarios, además de un proceso sancionatorio que se inició debido a esto mismo, ¿verdad? Eso que implica que
esta empresa puede perder incluso la concesión de la línea. Obviamente no queremos que llegara hasta ese punto. En este momento se han mandado diferentes escritos, ellos han contestado y estamos en ese proceso de resolución para que puedan empezar a brindarle el servicio a la población. De lo contrario, pues tenemos que aplicar la ley tal cual, ¿verdad? El que no brinde el servicio no se le paga compensación y si lo sigue haciendo, pues podemos llegar hasta quitarle la concesión de la línea. No se le está pagando compensación en este momento. No se le está pagando compensación económica debido a que no ha estado brindando el servicio. La idea de la compensación al final no es pagársela a los buceros, sino que es pagárselo a los usuarios. Lo que sucede es que el mecanismo que ha existido siempre es pagárselo a los usuarios de manera directa, pero esto se debe de dar si y solo si se brinda el servicio del transporte colectivo, porque si no, no tendría sentido pagar alguna compensación económica, porque esto nada más es para ajustar el pasaje que se cobra normalmente. ¿Se ha contemplado que la compensación económica continúe para el 2022? Sí, pero con condiciones. Sí, pero con condiciones. Eso es lo que se ha expresado. ¿Cómo con condiciones? Pues no se le va a dar compensación económica a una unidad que no esté circulando. Entonces hay que ponerle GPS a las unidades del transporte público para poder garantizar que todo lo que esté circulando, pues solo a eso pagarle la compensación. No podemos estarle pagando a unidades fantasmas como se pagó por años. Nosotros encontramos unidades que no tenían llantas, que no tenían asientos, que no tenían motor, que incluso ni puertas ni nada. Es decir, no es posible que... Es decir, le pagaron a los que no tenían motor. Es decir, unidades que le crecían hasta plantas. Se pagaba compensación por las unidades que reportaban ellos sin validar que estuvieran circulando. Exacto. Entonces, y millones de dólares se han pagado en el tiempo, si uno contabiliza eso. Es decir, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas acciones no se pudieron haber realizado para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, pero se le dio este dinero a los transportistas que han mantenido las unidades siempre en pésimas condiciones. Entonces, sí pensamos que se pague, pero con condiciones de mejora en la calidad de servicio. Y cuando decimos calidad es que hayan revisiones técnicas vehiculares, se tienen que someter a las revisiones técnicas para garantizar que todos los años estén circulando con las mejores condiciones y calidad para todos los usuarios, además de ir reduciendo poco a poco la vida de cada una de las unidades. Según los fabricantes de las unidades del transporte público, estos deberían de tener hasta 15 años de vida. Eso es lo que recomiendan todos los fabricantes, incluso algunos menos, pero la mayoría menciona que cerca de 15 años. El punto es que en El Salvador antes la ley decía que las unidades podían circular hasta 15 años, pero ahorita está en 20. Es decir, no fue la asamblea anterior, pero sí varios de los que estaban, diputados de los que estaban en la asamblea anterior, los que aprobaron que pasara de 15 años a 20 años. Entonces, esto significa un atropello para todos los usuarios, pues, ¿verdad? Si los fabricantes están recomendando que debería de ser 15 años la vida útil de las unidades, y aquí en El Salvador le pusieron 20 años, es decir, algo está raro, pues, es decir, algo no cuadra. Además de que lo aumentaron, porque antes sí estaba en 15, y por algo estaba en 15, ¿verdad? Pero bueno, nosotros queremos reducir a 15 años la vida de las unidades que estén circulando, pero sabemos que no lo podemos hacer de la noche a la mañana, sino que tiene que ser un proceso gradual. Por ejemplo, el próximo año podrían estar circulando hasta 19 años. Y así poco a poco ir reduciendo la vida de las unidades, porque sabemos que, por ejemplo, cambiar 5 años significan cambiar cerca de 4.000 unidades del transporte público. Eso significa varios millones de dólares. Entonces, y acabamos de salir de pandemia, así como los diferentes sectores de la economía, el sector transporte no ha sido la excepción, que ha sufrido ciertas dificultades, y eso por obvias razones de la pandemia, entonces no lo podemos hacer de una sola vez. Tiene que ser un proceso gradual, pero sí eso es lo que queremos ir haciendo poco a poco para ir mejorando la calidad y el servicio a todos los usuarios, que haya un sistema de recaudo electrónico, que se garantice un uso eficiente de los recursos y además de los diferentes temas, como mencionaba, revisiones técnicas vehiculares, GPS para controlar qué unidad circula, qué unidad no circula, e ir pagando la compensación como tiene que ser. ¿Ya están avisados? Sí, de hecho las reformas están en la Asamblea Legislativa en este momento. Ellos son conocedores de todas las reformas de ley que hay, ¿verdad?, sobre este tema. Claro, ¿verdad?, algunos no van a estar a favor, y como siempre lo han estado, es decir,
No sé si tú te recuerdas, pero casi siempre a finales de año, de seguro ya van a empezar, es la misma batalla. Y siempre dicen, hay que incrementar la compensación económica, porque la lucha de ellos es que se incremente la compensación y sin condición. Nosotros sabemos que, decir, la economía de alguna manera ha estado difícil para todos los sectores, pero también se les ha ayudado, y te puedo decirle diferentes ayudas que se les dieron. Los diputados de la Asamblea anterior aprobaron pagarle 7 meses de compensación económica sin haber circulado en el tiempo de la pandemia. Por ejemplo, de más o menos del mes de mayo hasta el mes de agosto no circularon y se les pagó compensación por todo ese tiempo. Se pagó. ¿Por qué se pagó? No fue por nosotros, sino que fue porque aprobaron un decreto para que se pagaran estos montos. Es decir, se le pagaron cerca de $1,200 por microbús y se le pagaron $800 por bus aproximadamente. Entonces, eso fue por un decreto legislativo que se aprobó en su momento y que era de estricto cumplimiento, entonces se tuvo que hacer. Pero, decir, ahí podemos ver obviamente cómo eran los diputados de Arena y el FMLN, que no estaban a favor del pueblo, sino que a favor de ellos mismos, porque muchos de ellos también eran buceros. Pero bueno, se les ha ayudado, se les ha brindado ayuda a los transportistas en medio de la pandemia, se les ha apoyado con créditos del Banco Hipotecario, fueron partícipes del pago de la mitad de la planilla que prometió el presidente de los primeros 4 meses, de los 4 meses que habían resultado afectados, así como las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. El sector transporte también estuvo incluido en esto. El transporte escolar, por ejemplo, también se le ayudó por parte de Bandesal con una ayuda económica, porque las clases, no hubieron clases en todo el periodo, entonces se les apoyó también por parte de Bandesal, y así se ha venido trabajando para poder ayudar de alguna manera. Ministro, no me queda más que para una pregunta, y Jaime Salazar nos dice, y me parece interesante, pues felicidades, pregúntale al ministro, licitación y apertura del Puerto de la Unión, y a la vez cómo va con la construcción de un canal seco con Puerto Cortés. ¿Hay planes ya adelantados? Sí, bueno, lo del puerto de la Unión, eso lo está viendo directamente CEPA, ¿verdad? Pero sí se está trabajando, es decir, a nosotros nos han pedido cierta información, nosotros les hemos dado, le hemos estado apoyando técnicamente con nuestros ingenieros y arquitectos del ministerio. En el caso de hacer un corredor seco con Puerto Cortés, pues ese es un proyecto sumamente interesante y que de hecho consideramos que podría visualizarse no solo como carretera, sino que como parte de un sistema de transporte, como un tren, por ejemplo. Un tren de carga que pueda garantizar que se puedan conectar ambos puertos, tanto conectar el puerto de la Unión también con nuestro vecino Honduras y también conectar el puerto de Acajutla con nuestro vecino Guatemala. Serían retos bastante importantes que, claro, esto implica también una coordinación con los diferentes países. De hecho, con Guatemala han habido pláticas, por ejemplo, de llegar hasta el Kilo 5, en el sector del Kilo 5, conectar las líneas de tren. Claro, este proyecto lo está liderando también CEPA, y ellos son los que tienen ahorita un estudio de factibilidad que se está desarrollando con Corea, y pues ellos pueden dar más información sobre el tema. Nosotros hemos estado trabajando en diferentes proyectos de transporte, por ejemplo, en el área metropolitana. Solo quiero terminar quizás con esto, y es que hay un estudio de factibilidad que estamos desarrollando de un sistema de transporte masivo. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos hablando del CITRAMS, y pues nosotros queremos darle una solución real a los salvadoreños de acuerdo a estudios técnicos del tipo de transporte que debe estar circulando en el área metropolitana. Y de hecho los estudios ya están a punto de concluirse, los de factibilidad. Luego esto obviamente hay que escoger las diferentes alternativas que nos va a dar la empresa que está haciendo los estudios, y al escoger esas alternativas pues empieza el diseño del proyecto, el diseño de ingeniería básica y luego el diseño a detalle más la construcción. Este es un proyecto, una idea para sustituir CITRANS, ocupar instalaciones de CITRANS, pero dar un transporte colectivo, ordenado. Dar un sistema de transporte implica varias cosas, ¿verdad? Uno, reordenar el sistema de transporte colectivo actual, que obviamente es un caos vehicular, que se genera una competencia desleal que hay entre buses, microbuses, etcétera, pero adicional también incorporar un nuevo sistema que sea un sistema de transporte masivo donde no haya tráfico vehicular en ese sistema de transporte, donde los tiempos se acorten. Normalmente un bus puede tardarse de llegar de Ilopango hasta Santa Tecla quizás 2-3 horas en horas de la mañana. Pues en este caso que se tarde 20 minutos a 30 minutos en poder llegar. Obviamente esto solo lo puede lograr
un sistema de transporte masivo, y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Se puede hablar de un metro elevado, se puede hablar de un metro subterráneo, se puede hablar de un transvía. En el caso del Citrams, ese es un BRT. Citrams es la empresa como tal, ¿verdad? Insignia de la corrupción del FMLN, pero nosotros estamos visualizando este tipo de alternativas que obviamente la empresa diseñadora nos va a entregar esas soluciones, y con esto pues vamos a determinar cuál es la más factible y la mejor para nuestro país, ¿verdad? Pero lo importante es poder solucionar el problema de tráfico, no solo ahorita, sino que también proyectado a 50 años o más, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, ministro, no tengo más tiempo. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Buenos días. No, gracias a ti, Moisés, por la invitación, y mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño.